Un recorrido por la historia, la tradición, la cultura y el patrimonio. Personajes, arquitectura, lugares y herencias ancestrales. Música, arte, costumbres religiosas y grandes recuerdos. Esto es Historias de mi pueblo. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Historias de mi pueblo. Hoy quisimos traerle la historia de un personaje muy particular del municipio de Girardota y es Elvirita Cataño, más conocida como Elvirita Tacones. Estaremos conversando con su hija María Elena, que nos va a contar acerca de su historia, sus tradiciones y el gusto por la política. Bienvenidos. Mi mamá se llamaba Elvira, no, ella era Mariana Elvira Cataño Vanegas, pero siempre se distinguió con el nombre de Elvira. Ella nació en la vereda de San Andrés, en un lugar que se llama Caimito. Allá nacieron casi todos sus hermanos. Luego pasaron a vivir a la finca del abuelo de Juan de Dios Cadavid, don Ramón, y de doña Ana Luisa, que hoy en día perteneció a un señor que llaman Pan de Queso, o sea, donde queda actualmente el 25. Fueron varios hermanos, entre ellos fue una religiosa, que fue una de las primeras monjas de Girardota. Y mi mamá bajaba a llevarle comida, la mandaban a llevarle comida al cadenero. Entonces una vez que pasó mi papá y la alcanzó a ver, entonces le dijo a un familiar que había visto una morena muy bonita y que se había quedado encantado de ella. Entonces ya el señor le dijo que no, que esa es mi prima, tal cosa. Entonces ya mi papá se cuadraron y ella tuvo 7 hijos, 2 que perdió en un aborto. Luego yo fui la tercera. La cuarta fue una niña, Silvia, y murió también. El quinto fue Diógenes, que ese fue el primer estudiante que murió del colegio Emiliano García, que anteriormente era la escuela de varones. Después nació Roberto y Álvaro y ellos murieron. Mi mamá se distinguió mucho como una mujer muy trabajadora, porque a ellos los hicieron trabajando, se criaron trabajando y ella murió trabajando. Mi mamá se conoció también mucho por su lenguaje, por su forma de expresarse, por su creatividad, porque mi mamá era muy creativa. Mi mamá era la que hacía muchas cosas bonitas, de muchas artesanías. Mejor dicho, mi mamá fue la primera artesana de Girardota. Y ella se distinguió mucho, primero porque ella empezó a vender carne en Medellín. Se la compraba a don Antonio Alzate y la llevaba a Medellín a esas ricas. Y los lunes, eso era los sábados, y los lunes llevaba fruta para el barrio de Laureles, donde los Santa Marías, de allá de cerca de la iglesia de Santa Teresita. También se distinguió porque el Día de las Ánimas vendía muchas coronas de papel, hechas con alambre y papel de seda o globo que le dicen hoy en día. Luego venía diciembre, y entonces pasaba así, para el 7 de diciembre, o sea por la noche, vendía faroles hechos de cartón y también de papel de seda. Bueno, y vendía flores para la Inmaculada. Luego vendía
muñecas de trapo, animales hechos de barro con plumas, y hacían pues como los personajes del pueblo. En ese tiempo era el médico, la enfermera, el policía, y hacían viejitos de trapo. Y bueno, luego hacían para la Navidad, hacía sombreros y cachuchas. Muchas de esas, el sainete ¿cómo le dijéramos? Se ponían de esos sombreros, algunos de los del sainete, sobre todo el ropero. Bueno, ya para la fiesta del Señor Caído vendía esa horchata fresco y vendía empanadas y también pues morcilla y esas cosas así para los turistas. Ya venía Semana Santa, ella sí, total descanso jueves y viernes, porque a ella le gustaba mucho escuchar los sermones. Bueno, mi mamá fue también consejera. Dicen que ella era muy buena consejera. A los muchachos sí los aconsejaba como a la berraca, porque ella, un muchacho le robaba alguna cosa o le cogía algo sin permiso y ahí mismo lo regañaba o le sacaba las cosas de donde las tenía. Y también a los niños, cuando no tenían la plata completa, ella no le importaba como eso, sino que se lo regalaba o se lo vendía más favorable. Ah, doña Elvira, no tengo sino 100 pesos para el mango. Ah, no, lléveselo, mijo. Bien puede, después me lo paga o no. Bueno, el apodo es símbolo de elegancia, porque mi mamá, como ella iba a las casas de esos ricos a trabajar, a ella le daban unos zapatos hermosos. Yo esos zapatos nunca los puedo olvidar, porque esos zapatos en este momento que existieran serían carísimos, porque eran piel de serpiente o de culebra, como decían ahora tiempos. Yo me acuerdo que ella tuvo unos verdes muy lindos y eran altos, tuvo unos negros brocados, unos rojos, blancos, ella tenía muchos colores y eran muy lindos, eran muy hermosos. Bueno, yo me los quisiera tener ahora, porque eran hermosos. Entonces aquí se veía muy raro esos zapatos, porque una persona en las condiciones de escasos recursos como mi mamá no los tenía. Y también le daban unos vestidos, unas telas hermosas, unos vestidos hechos, como esa gente viajaba al exterior, todos esos Santa María viajaban al exterior cada año, entonces venían surtidos y traían ropa muy linda, y entonces ya cuando iban a cambiar, entonces se la daban a mi mamá, y mi mamá salía súper elegante. Entonces un sobrino que llamaba, le decían mellizo, la puso Elvira Tacones. A mi mamá pues sí le daba rabia, pero a nosotros no, porque nosotros entendemos, mi hija y yo, entendemos que era un símbolo de elegancia, por lo que era escaso esos zapatos en ese momento. Y así, ya después, ya cuando los pies empezaron a fallar, ya ella ya no se ponía tacones. En la mayoría de las fotos ya sale de arrastraderas o tres puntadas, porque ya el pie de ella ya no. La anécdota que más me hizo reír un día, o que varias veces, primero, los zapatos, yo me fui con mi hermano me llamó, Roberto, a comprarle el regalo del Día de Madres. Ah, bueno, yo me fui. Cuando me llevó por allá a un almacén que llamaba Canadá, y entonces él escogió unas chanclas azules, muy bonitas y eran. Le dije, Roberto, no le mandes eso a mi mamá, que mi mamá no le gustan el color azul, y sobre todo este azul tan escandaloso. Ah, no, deme esas chanclas y lléveselas a mi mamá, dígale que vea, que para que se dé cuenta que tiene un hijo godo,
Le dije, bueno, yo se las llevo, pero yo no le respondo, pues. Y entonces yo se las traje ahí a la esquina cuando vendía mangos, ahí en Mercatodo, que anteriormente era La Serranilla. Y entonces yo se las traje, y ahí estaba Cajetilla, y estaban otros señores ahí comprándole mangos, y entonces cuando yo le dije, ama, vea, que aquí le manda Roberto estas chanclas. Y entonces ella dije, ¿y por qué me mandó esas chanclas azules? Que para que se diera cuenta que tenía un hijo godo, conservador. Ve este hijo, ve este gran hijo mío, mire, ella misma se trataba mal. Y entonces nos hizo reír mucho. Yo que iba a saber que este gran hijo era conservador. Vea, hombre, nosotros bien liberales. Y renegó. Y todos nosotros éramos a las carcajadas, eso fue la hora sabrosa con esas chanclas. Entonces ya cuando llegó por la tarde, no, yo esas las pongo. No, mamá, no, tranquila, que yo se las tiño. Y tuve que ir y comprarle una tintura especial y se las teñí, se las puse, volví negras, entonces ya ella sí se las puso. La otra fue cuando el papá de las Gómez, de María Cecilia, de Jaime Gómez, el pintor, don Jesús Gómez, a él le decían Moquillo. Él hacía obras de madera, entonces él hizo a mi mamá. Y entonces cuando llegó mi mamá a las 5 de la tarde, ¿sí ves, mija? El granito Moquillo cómo me hizo, con las patas volteadas y con ese balde y todo eso, y este zapatos rojos, vea. Y entonces yo me reí mucho toda la tarde, cuando una vez iba yo con mi mamá y se vio con don Jesús, y le dijo, este Moquillo como me hizo, y don Jesús toteado de la risa, celebrando el sarcasmo con que manejaba mi mamá. Y así sucesivamente, cuando ella iba a las manifestaciones políticas a Medellín, que por lo general eran los viernes o los sábados, y entonces Susa, la estación, y mi mamá se encontraban en Medellín, y con esas ollas y esos canastos encima se iban para la plaza de Cisneros, ¿no? Entonces, una vez llegó López Michelsen, cuando para las primeras, Alfonso López Michelsen para la primera presidencia, y entonces Susa gritó, es que esperó que todo el mundo estuviera como en silencio. Entonces llegó y dijo, Susa, y que viva el Partido Liberal. Y mi mamá ahí mismo gritó, es que viva. Y entonces uno dice, ve estas viejas y hueputas como si son bien alebrestadas. Y entonces, y volvieron y gritaron, y ahí mismo salieron para la Alhambra, corriendo todas dos detrás, y yo iba ahí chiquita ahí al lado de mi mamá. Y entonces, que vea estas viejas, hombre, tan arrebatadas. Y entonces Susa, es que vieron que yo se pude gritar. Y así gritamos. Y muertas a las carcajadas se montaron a la chiva, al carro de escalera que era en ese momento. Y gozándose porque habían visto a Alfonso López. Y cuando venían en la manifestación, a las reuniones aquí políticas de Girardota, se encontraban una señora Esperanza Precisa, la mamá de Sosa, de los Sosas, Eloísa Mazo, mi mamá y Susa. Y entonces ellas eran las que gritaban, las que amenizaban esas reuniones gritando bien el Partido Liberal. Inclusive de las últimas reuniones que fueron todas juntas, fue cuando vino Nacho Vives, José Ignacio Vives, y gritaron, y entonces ese señor era alabando las que vean, las damas de Girardota, las distinguidas damas de Girardota no sabían que eran tan liberales, y así sucesivamente. Mi mamá uno se sentaba y eso era un goce con ella, y la forma de su lenguaje, y su físico, que a ella no le faltaba su pañueleta, porque mi mamá era
totalmente afrodescendiente. Mamá fue cuando en el gobierno, en la presidencia de Rojas Pinillas, que instauró el voto para la mujer, como mi papá también era liberal y a nosotros nos colocaron a todos padrinos liberales. Entonces mi papá ahí mismo cogió y sacaron la cédula, mi mamá, todo, y ahí mismo se la llevó a votar, de la mano a votar, y fue la primera mujer que votó en Girardota. Somos Fundatar, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga del cuidado integral del adulto mayor. Estamos ubicados en Girardota, al norte del área metropolitana. Conoce más de nuestra entidad visitando nuestra página web www.fundatar.org o encuéntranos como Fundatar Fundación Hogar en Facebook e Instagram. Fundatar, un hogar para ser feliz. Tour del Café Girardota. Vive la experiencia de recolección, despulpado, secado, preparación y degustación de un café tipo exportación 100% orgánico, de la mano de la agencia de turismo Girardota Pasión. También contamos con campings, finca hoteles, glampings, realizamos caminatas, aventuras y otros tours. Contáctanos al 302-352-3156. A nuestra línea de WhatsApp 300-351-7871. En Instagram encuéntranos como Girardota_pasión o visítanos en www.girardotapasion.com. Ella murió el 25 de marzo de 1999. Ese día inclusive hubo mucho problema para las comunicaciones. Ella murió prácticamente de muerte, pues ella fumaba mucho y tomaba mucho tinto con mejoral por la mañana, y eso le causó un cáncer a ella. Pero hasta ya bien enferma, sin poderse levantar, decía que se iba a trabajar. Le dije, mamá, pero usted cree que se va a ir ya por en las condiciones que está. Entonces había que llamarle la atención a ella, porque ya se sacaba la sonda, porque se iba, que le trajeran su bordón, porque se iba a trabajar. Y ya murió, ese día fue el entierro muy bonito, la gente muy querida con nosotras, y eso nos llenó también de orgullo ver cómo la despidieron a ella de lindo. Yo me siento muy orgullosa y me siento muy girardotana porque mi mamá nos dejó esa herencia, ese temperamento de ella tan fuerte que, no sé, yo lo heredé, porque nunca nos enseñó a decir mentiras, siempre ella decía la verdad y a ella no le importaba con nada, y de esas cosas que eso me hace sentir muy orgullosa, porque yo no soy temerosa de decir la verdad, porque mi mamá nos enseñó eso. Además, mi mamá nos enseñó muchos valores. Mi mamá fue una guerrera, mi mamá nunca nos dejó. Siempre se conseguía la comida con el trabajo, con la compra de la chatarra. Y entonces eso fueron unas cualidades que mi mamá nos dejó, nos enseñó, y del cual en este momento yo me siento muy orgullosa. A pesar de que no tengo hermanos, no tengo papá, solamente tengo la hija, yo me siento muy feliz en Girardota porque no me siento sola. Y esto me hace sentir más orgullosa de ver que ver que mi mamá aportó un granito a la historia de Girardota.
Recordar los personajes típicos del municipio de Girardota es una de las tareas que tenemos de ahora en adelante en nuestro programa. Por eso hoy iniciamos con la historia de Elvira Cataño, más conocida como Elvirita Tacón. Esperamos que les haya gustado esta bonita historia. Y nos vemos nuevamente dentro de 8 días con más de Historias de mi Pueblo.